Buenos días a todos. Muchas gracias, profesor Michavila, por la oportunidad de estar aquí hoy en un entorno más académico que empresarial y que a mí me impone mucho, debo decir. Y ya, si tengo que hablar después de mi rector, pues todavía me impone más. Es así, yo lo admito. Yo, desde luego, tengo mucha admiración por el rector Uceda. Creo que tiene muy claras lo que son las claves de lo que hay que hacer. Yo comparto absolutamente todo lo que ha dicho. Yo tenía un discurso que les iba a leer, pero me parece que va a ser más interesante que intercale una serie de comentarios que me han venido al hilo de que he estado al final de la sesión anterior y entra dentro del tema que se me ha pedido hoy, que no soltarles un rollo, con perdón, que aunque creo que está bien diseñado y tiene nuestras ideas, pues solo voy a utilizar en parte. Por tanto, les pido disculpas si voy intercalando comentarios con lo que es la lectura de algunos párrafos que me parecen especialmente interesantes. En todo caso, yo quería hacer varios comentarios. Primero, el Círculo de Empresarios es un think tank. Eso que suena, bueno, pues como muy exótico, tiene una ventaja, y es que nosotros tradicionalmente lo que hacemos es exponer nuestras ideas sobre política económica, sobre qué nos parece que es bueno para el país, y desde luego es muy bueno para el país que haya una buena educación. Por lo tanto, también hablamos de educación y nos parece que es lo fundamental. Y de hecho, en los 4 últimos años, hemos hecho 4 documentos sobre educación. Antes he escuchado un comentario, una reflexión sobre lo importante que es la educación primaria y secundaria antes de entrar a ver cómo cambiamos la universidad. Ese fue el primero que hicimos, educación reglada. Están todos colgados en la web. Yo les animo a ver lo que dicen unos empresarios sobre el tema de la educación. Primero, educación reglada. Segundo, formación profesional, la tan denostada formación profesional que debemos potenciar sin duda en nuestro país. Nosotros trajimos 60 soldadores hace 2 años para una empresa española porque no los pudimos encontrar en este país con 3,5 millones de parados. Es un escándalo. Y ese tema, desde luego, tiene que variar. Y, por supuesto, los trajimos con permiso del Ministerio de Trabajo porque no era posible encontrar soldadores de una determinada especialidad aquí. Por tanto, segundo documento, formación profesional. Tercer documento, una universidad al servicio de la sociedad, que es al final de lo que estamos hablando. La empresa y la universidad tenemos que entendernos afortunadamente, porque si no, ¿dónde van a ir los estudiantes? Muchos de los cuales su aspiración es, al terminar, ser empleables y ser empleados por una empresa. ¿Y de dónde vamos a sacar nosotros el talento? ¿De dónde vamos a sacar las personas formadas si no es en gran mayoría de la universidad? Por lo tanto, aquí no se trata de echarnos culpas unos a otros de quién lo está haciendo mal y quién lo está haciendo bien, sino que de alguna manera es fundamental que hablemos más. Es fundamental que estemos más presentes en lo que son los programas de las universidades, porque al final esos estudiantes en su gran mayoría van a venir a las empresas. Y cada vez que hacemos un comentario de este tipo en determinados ámbitos, se nos acusa de mercantilizar o intentar mercantilizar la universidad. No se trata de mercantilizar la universidad, se trata de tener en la menor medida de lo posible estudiantes frustrados al terminar su carrera y, en el mejor de los casos, mileuristas. Yo creo que eso es una responsabilidad de todos, de la universidad, de la empresa, de la sociedad civil y, por supuesto, del Parlamento. Los políticos tienen una parte muy importante aquí, puesto que son los que hacen las leyes. ¿Y qué estamos haciendo los empresarios? Antes escuchaba a Jaume Pagès diciendo, bueno, aquí se habla mucho de cómo cambiar la universidad, pero ¿y qué pasa con las empresas? Bueno, modestamente, en el Círculo de Empresarios, pues tenemos varios programas, uno de los cuales se llama Programa Empresas Parlamentarios. Y ayer dimos 121 diplomas a parlamentarios, diputados y senadores que hicieron estancias en empresas relacionadas con el Círculo de Empresarios. Otro programa tenemos con los jueces, otro con los diplomáticos y, por supuesto, algunos con varias universidades, y han pasado más de 2.500 alumnos por empresas relacionadas con el Círculo de Empresarios que han hecho estancias de 6 meses y les han dado crédito por ello. Y de esos 2.500, la gran mayoría salen colocados directamente en la misma empresa que los ha tenido durante 6 meses. Por lo tanto, yo creo que en la medida de lo posible sí intentamos tener mayor presencia en lo que es la sociedad civil, y luego además nosotros tenemos, y me van a perdonar, una ventaja,
y es una selección natural. La empresa que vende productos caros, la empresa que vende productos malos, la empresa que da un mal servicio, tiende a desaparecer. Los gestores de esas empresas, desgraciadamente no todos, hay más que se han ido de rositas de los que deberían, son cesados de sus cargos. Un catedrático que no imparte bien sus clases, 10 años después sigue siendo catedrático. Una universidad que no se distingue por ser un centro de excelencia, al cabo de 10, 15 años sigue estando ahí. Bueno, y además sigue estando ahí y se la penaliza malamente. O sea, hasta que no tengamos mayor transparencia, hasta que no sepamos qué universidad es mejor que otra, hasta que no podamos distinguir dónde un alumno cuando está en un centro o en otro tiene más posibilidades de encontrar trabajo. Y yo les garantizo que cuando estaba en mi anterior vida, nosotros no tomábamos estudiantes de todas las universidades. Había universidades que estaban vetadas, salvo que el currículum fuera absolutamente excepcional. Y al final lo que hacíamos era una selección, nosotros, la que no hacía la universidad. Y en este país, y no voy a entrar en esto, y voy a entrar en lo que se me ha pedido, sobran universidades. Y sobran universidades, o por lo menos sobran universidades que tienen todas las especialidades. No puede ser que tengamos en algunos sitios más alumnos que profesores. No puede ser que no tengamos centros de excelencia fundamentales. ¿Dónde estamos en los rankings? Y ya comprendo que los rankings no son muy justos, porque hay una serie de características que favorecen a las universidades anglosajonas, pero no puede ser que estemos tan abajo en las universidades siempre que estemos tan arriba en lo que son los posgrados. Hay algo que no funciona, deberíamos aprender unos y otros e intentar mejorar en ese aspecto. Y parece ya que aspectos relacionados con el último documento que hicimos en su día, que se llamaba Economía del Conocimiento, pues parece que ya van calando, lo mismo que todo lo que tiene que ver con el emprendimiento. Y si algo nos va a sacar de la crisis, es seguramente eso, es más emprendimiento, más emprendedores, una disposición de todos más positiva hacia lo que son los empresarios, el riesgo que toman, se están jugando su patrimonio, la riqueza que crean, los empleos que crean en definitiva y pues que en otros países seguramente es una labor más reconocida que la que hay en España. Y aquí pues seguramente para salir de esta situación tendremos que tomar medidas a corto plazo, medidas orientadas a la estabilización financiera, como se está viendo, atender a los más desprotegidos ante la crisis, pero luego hay una línea de acción que es dónde queremos que esté España en 15 o 20 años. Y eso son medidas de más calado. Son las famosas reformas estructurales que ustedes han oído muchas veces y que no voy a repetir, pero sí quiero recalcar que nosotros en el Círculo de Empresarios, dentro de lo que es el Programa Integral de Reformas, pensamos que la más importante de todas es la que se refiere a la educación. Y no lo digo porque esté en este ámbito hoy, lo decimos en todos lados. Nos parece que es fundamental. Una buena educación es la base de tener personas formadas, personas empleables, personas que en definitiva pueden hacer que un país salga, en este caso, del marasmo en que nos encontramos. Porque está claro que la educación es una herramienta clave para afrontar los complejos procesos de transformación en que viven las sociedades contemporáneas, como decía, garantizando la competitividad de la economía, facilitando el desarrollo humano, el desarrollo intelectual y el desarrollo social de los individuos. Y todo es importante. Y al final estamos diciendo que el sistema educativo y el sistema de la formación tienen un papel importante que desempeñar, porque el aprendizaje tiene que ser, y a veces aquí no lo es, un proceso acumulativo. Siempre se tiene que estar aprendiendo. Son procesos uno detrás de otro. Hay que estar en el lifelong learning que dicen los anglosajones y aquí parece que hay veces que cortamos la educación en un momento determinado. Nosotros nos gustaría una educación con un sistema integrado, con un sistema flexible, con un sistema orientado al aprendizaje a lo largo de la vida, que tenga interconexiones entre todas sus etapas que formen una red de itinerarios donde los individuos pueden desvincularse en un momento determinado para reincorporarse posteriormente. Y nosotros, antes no lo he comentado, pero la ventaja de ser lo que llaman los anglosajones un think tank es que decimos exactamente lo que pensamos. Y a mí los sindicatos en alguna ocasión me dijeron, claro, es que usted
va con ventaja. Usted dice lo que piensa porque no tiene que negociar. Bueno, pues efectivamente, nosotros decimos lo que pensamos en cada momento de la manera más franca y cordial, si se puede, posible, donde muchas veces lo que hacemos es anticiparnos a situaciones que parecen utópicas en un momento determinado y que al cabo de los años se producen. Les doy dos ejemplos. Hace 25 años decíamos que no había razón para que tuviéramos una compañía telefónica nacional de España, que la telefónica tenía que ser privada y que los individuos tenían que poder escoger entre distintos operadores. Bueno, se nos dijo de todo porque nos estábamos cargando a las Matildes. Los que tengan algunos años se acordarán de cómo se llamaban las acciones de Telefónica. Lo mismo decíamos respecto a Iberia. No hay razón para que haya una línea aérea de bandera. Tendría que haber, pues eso tendría que ser privado y la gente tendría que poder escoger. Hace 15 años que hablábamos de la reforma del sistema de pensiones. Y el sistema no se ha reformado, no nos equivoquemos. Se han cambiado 2 parámetros del sistema, echando balones adelante, pero no hemos reformado el sistema de pensiones. Y si no hacemos más énfasis en eso, dentro de unos años nos volverá el tema con una reforma más acusada, porque si no, las pensiones de los jóvenes van a ser distintas, desgraciadamente, de los que tenemos ya más edad. Y eso son números, no es ideología. Bueno, nosotros pensamos que en este tránsito hacia una economía del conocimiento, desde luego, la universidad tiene que tener un protagonismo especial, siempre, como decía antes, con una vocación de servicio a la sociedad. Y nos parece que debe haber un vínculo muy estrecho, como también decía al principio, entre lo que es la universidad y lo que son las empresas. Primero, porque los estudios universitarios, sean de grado, posgrado o doctorado, lo que hacen al final es cerrar el trayecto de la educación, al menos en su marco reglado. Y eso va a determinar, como decía el profesor Uceda antes, la empleabilidad de esos trabajadores futuros. Y segundo, porque los centros universitarios son claramente un pilar de investigación en cualquier sociedad. ¿Y cómo vemos nosotros los empresarios la Universidad Española? Pues, como se pueden imaginar, pensamos que tiene luces, pero también que tiene sombras. Hay un tema claro, y es que la universidad ha contribuido, desde luego, en los últimos años a lo que es el desarrollo de la sociedad española de una manera radical. Un alumnado creciente, un alumnado cada vez más diverso, con más títulos, con un incremento del porcentaje de población con estudios universitarios y, desde luego, y un gran beneficio, el acceso mayoritario de la mujer al mundo universitario. Creemos que todo eso es muy bueno y se ha hecho a lo largo de unos años y todos debemos felicitarnos por ello. Pero tenemos ahora retos que nos parece que son importantes. Hemos ido quizá a la cantidad y ahora debemos ir más, seguramente, a la calidad. Y aquí hay una desconexión clara entre la preparación obtenida por quienes estudian cursos universitarios y la formación que demandamos los empresarios y la que demanda en general el mercado de trabajo. Y es curioso porque cuando preguntamos a los estudiantes en cuanto a conocimientos, habilidades y capacidades, dice que tienen lagunas. Y los estudiantes dicen que las lagunas que tienen son conocimientos de informática, falta de, capacidad de trabajar bajo presión, no se deben haber examinado nunca, capacidad negociadora, capacidad de planificación, organización y coordinación, habilidad para resolver problemas concretos o habilidad para la comunicación oral. Bueno, es verdaderamente preocupante cuando son los alumnos los que dicen eso. Bueno, aquí tenemos un problema que, desde luego, deberíamos resolver, porque todo esto es lo que hace falta luego cuando se va a trabajar en una empresa. Y nosotros pensamos, como decía antes, que los programas de estudios muchas veces no se ajustan a lo que las empresas requieren. Y hay un problema fundamental y que es muy desmotivante, y es que en los años anteriores, incluso a la crisis, se ha producido una reducción del rendimiento privado asociado a la educación universitaria recibida. Y eso lo que quiere decir, para que se me entienda mejor, es que la brecha entre la gente que hace estudios universitarios y los que no han trabajado en cuanto al salario que perciben se ha ido encogiendo con los años. Y eso es muy desmotivador para el que dice yo voy a dedicar 5, 6, 7, los que sean años de mi vida a progresar y a tener mayor conocimiento, porque voy a tener un mejor futuro. La realidad es que al final eso no se da y además cada vez se está dando menos y eso es gravísimo. O sea, estamos en una situación en la que tiene estudios universitarios y el que no tiene,
Hace unos años había una diferencia salarial X y ahora la diferencia salarial es mucho menor. ¿Y eso qué quiere decir? Que estamos llenos de gente que está sobrecualificada. Gente que al final sobra en unas profesiones y falta en otras. Y personas que tienen una serie de estudios y están haciendo trabajos que para nada se compaginan con la educación que han recibido. Y a nosotros esta sobrecualificación, esta sobreeducación, nos parece que es grave desde el punto de vista de la motivación de las personas y también desde el punto de vista, si esa es la situación, ¿para qué vamos a invertir más en la universidad si ese, al final, es el resultado de esta masificación de la universidad? Pero parece claro que el mercado sí está, de alguna manera, solventando la situación. Cada vez menos personas se están matriculando, menos estudiantes, nos parece, en lo que son carreras generalistas, lo que son temas relacionados con económicas o derecho, para entendernos, y hay más que están en carreras relacionadas con medio ambiente, turismo, rehabilitación, educación social, etcétera. Luego ya sí hay una cierta selección, la gente se está dando cuenta de que eso está pasando. Un tema importante que creo que debemos combatir es la elevada tasa de abandono de los estudios. Vuelvo otra vez a lo mismo, es un elemento de frustración para el estudiante, para el entorno y un coste inasumible para este país. Hasta el 50% de los estudiantes, de acuerdo con la Conferencia de Rectores, en algunas especialidades no finaliza sus estudios. ¿Y por qué está pasando eso? Primero, porque ha habido una presión social tremenda hacia la universidad, que mi niño estudie en la universidad ya que yo no pude hacerlo, y eso, pues, bueno, parece que a lo mejor al joven no le interesa tanto el tema. Y segundo, porque hay un coste de oportunidad reducido respecto al abandono de esa universidad, porque pagamos unas matrículas muy baratas en esta universidad. A mí me parece muy injusto que yo, que soy un privilegiado, pagara la matrícula que pagué en su día para hacer ingeniero industrial. Creo que el tema no está bien delimitado. Hay que subir las tasas y hay que subir las becas, por supuesto, pero de alguna manera seleccionar ahí de alguna forma, porque lo que estamos cubriendo con las tasas, como ustedes saben mejor que yo, es una parte muy pequeña del coste que tienen esas universidades, y eso no es justo. Y además, ahí hay un problema, y es que no estamos ayudando ni a la equidad ni a la eficiencia, y por lo tanto no estamos ayudando a la igualdad de oportunidades. Yo creo que eso es un tema que deberíamos tener en cuenta. ¿Y qué estamos haciendo la universidad y las empresas conjuntamente? Y voy a terminar en breve. Pues más del 80% de las empresas que han sido encuestadas por la Fundación Conocimiento y Desarrollo dice que tienen algún convenio con universidades para la incorporación de estudiantes o licenciados en prácticas, 80%. Pero solo el 36% tiene un contrato con la universidad para la prestación de servicios relacionados con la investigación y el asesoramiento. Solo el 25% colabora económicamente con la universidad a través de patrocinios, subvenciones y dotaciones. Pero es que solo el 15% han recurrido a la universidad para realizar proyectos específicos de investigación. O sea, del 80% que dice que tienen alguna relación, al final solo el 15% de verdad se fían de la universidad para darles un proyecto de investigación. Aquí hay algo que no funciona, tenemos que hablar más, tenemos que entendernos más, unos tienen que saber mejor qué es lo que queremos y nosotros tenemos que entender mejor qué puede hacer la universidad, porque aquí hay un camino de entendimiento que no estamos llevando a término. Y quienes sufren más son, lógicamente, las pymes, que al final son quienes tienen menos recursos para poder dedicarse a estos temas. Nosotros pensamos que la universidad debería estar integrada de manera más decidida en el tejido económico y en el tejido productivo, fomentando la excelencia a través de la competencia, lo que antes decía. Y hablaba de la eficiencia y hablaba de la equidad, y no voy a volver a este tema. Pero nos parece que el sistema universitario necesita una reforma importante. Necesitamos aquí trabajar entre todos para cambiarlo, y nosotros pensamos que los centros deberían tener más autonomía, debería haber más transparencia en el funcionamiento de los centros y en sus resultados, debería haber más competencia y debería haber un establecimiento de unos incentivos financieros adecuados. Nosotros, al final, pensamos que
se sabe lo que hay que hacer, es cuestión de hacerlo. Las administraciones públicas deberían llevar a cabo una función facilitadora, como decía antes, y las universidades, en nuestra opinión, deberían modificar su organización interna. Y ya comprendo que eso es tabú. Ya se hizo en los hospitales, ya se hizo en otras organizaciones. Y creo que aquí también deberíamos hacer lo mismo. Y no quiero escurrir el bulto, aquí hay un tema que es la financiación de la Universidad Española. Y nosotros pensamos que las universidades deberían recibir más recursos en los cuales el sector privado participara en mayor medida. Nos parece que unos incentivos financieros, como decía antes, adecuados, con una ambiciosa política de becas, eso promovería el acceso de los mejores estudiantes a los centros que elijan, permitiría la mejora simultánea del sistema en términos, como decía también, de eficiencia y de equidad. Nosotros, en definitiva, pensamos, y concluyo la intervención diciendo que hay un aspecto fundamental que antes también se ha tratado, que es la internacionalización de la universidad. Nosotros vemos que la Universidad Española, a diferencia de las empresas que a la vista de la crisis están intentando tener más internacionalización en su actividad, la universidad no ha transitado por esa vía y creemos que eso sí debe hacerse. Ya lo hemos hecho en los posgrados, deberíamos hacerlo también en el grado. Pensamos que lo que son programas bilingües que se han comentado o apertura de centros de investigación de primer nivel es importante y se está haciendo, pero queda mucho por hacer. Nos parece que deberíamos aprovechar, ahora tenemos un capital humano, que son los hijos de nuestros inmigrantes, vienen de otras culturas, en el futuro nos podrían abrir la vía para estar en zonas del mundo quizá más complicadas para los que tenemos otra cultura. Bueno, pues aprovechemos también esa faceta y a mí me parece que aunque el reto que se nos plantea es de notable magnitud, pues como siempre en materia de educación vamos a ver si entre todos no nos falta entusiasmo. Muchas gracias.